El problema es que esa es una mirada que yo entiendo que es necesaria. Uno cuando entiende otras realidades de las personas y las debilidades y las vulnerabilidades que vive mucha gente que vive dentro del país, porque evidentemente uno no puede hacer ojo ciego a eso, uno entiende que es fácil convencerlos de esa manera. Pero también los que entendemos un poquito más el proceso de eso, entendemos que ese tipo de medidas es lo que se llama pan para hoy, hambre para mañana. Porque en el fondo se sacrifican recursos que tienen otros procesos de rentabilidad que podrían generar otro tipo de efectos más duraderos en el tiempo, pero que son menos visibles en el corto plazo, y eso duele más, que no va a permitir que la señora Juanita pague menos plata de lo que tiene que pagar hoy día y que le cuesta mucho ganársela y que eso genera efectos sobre su familia. Entonces, evidentemente que estas decisiones tienen costos políticos. Como lo que pasaba en Estados Unidos que sin irme también por la política, pero que por ejemplo Obama como que arregló la economía haciendo ciertas cosas y el que cosechó todas las cosas fue Trump. Exactamente. Y él dijo, no, yo arreglé la economía y en verdad el arreglo venía de antes porque era a largo plazo. Exactamente. O sea, para que ustedes entiendan algunas cuestiones, por ejemplo, cuando se aplica política monetaria, la política monetaria no tiene un periodo de resultados fijo. Uno estima que se mueve entre 2 años. 6 y 9 ¿meses? trimestres. Trimestres, perdona. sí. Entre 6 y 9 trimestres. Entonces, uno proyecta una cosa que puede ser incluso mayor a 2 años, claro, para poder ver resultados. Claro. Y después está la otra dinámica de la discusión. La política monetaria no tiene como objetivo impulsar la economía. Entonces, acá son escuelas de pensamiento. Van a estar, por ejemplo, los que están más cerca a la parte más socialista, que van a ser más keynesianos, van a decir, sí, metamos plata del gobierno y contratemos gente, que el proyecto... Y que... Yo no sé si ustedes tienen noción que en la época, por ejemplo, de este país, la quiebra, digamos, o la caída de producto más grande que ha tenido fue el año 82, cuando el PIB se contrajo 7,3% y había un 30% de desempleo en el país. La gente se moría de hambre. Entonces el gobierno implementó 2 programas de trabajo que se llamaban el PEN y el POG. Una estupidez mayúscula. Pero en el fondo la gente no tenía en qué trabajar y se morían de hambre. O sea, no tenían comida, no había plata para nada, no había inversión, la economía estaba recién abriéndose, hubo una crisis de deuda tremenda. Recién se estaba armando esta estructura asociada al ladrillo de Álvaro Bardón, recién se estaban instalando los Chicago Boys con el modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, económico. Tienen que estudiar la economía chilena. Y el tema es que ese tipo de programa solucionó temas de necesidad básica, porque la gente no tenía en qué trabajar y cómo generar recursos y cómo mantenerse. Pero evidentemente que el gasto asociado al sistema público fue mayúsculo en un país donde no producíamos lo que producimos hoy día y se estaba cayendo el producto 7 puntos. Entonces no había inversión, no había tecnología. ¿Para qué decirle a la gente que se formaba en la universidad de haber no sé, 10.000 personas? La economía no estaba abierta. La economía no estaba abierta, consumían las cosas que se hacían acá. Estábamos castigados políticamente internacionalmente, entonces nadie nos miraba con el tercermundista totalmente. O sea, Sí, pues yo me acuerdo de esa época, yo la viví esa época. Totalmente, la del PEN y el POG hay que acordarse, sí, había mucha qué pasó pobreza con la economía. Yo me acuerdo cuando estudié todas estas cuestiones del desarrollo o el avance de la economía chilena. Nosotros somos un experimento de laboratorio, pero que resultó súper bien. Y esto aunque duela, yo no estoy poniendo aquí la posición política, pero si no hubiésemos tenido en ese momento en el tiempo un gobierno que era dictatorial, esta cuestión no resulta. O sea, si lo hubiésemos dejado en un gobierno democrático, en donde aparecieran todos estos seres humanos opinando para un lado para el otro, el modelo económico no resulta. Así de simple. Porque la cultura nuestra es pasiva, no es trabajadora, no somos brillantes, no hay en el fondo acá una capacidad de proactividad muy significativa. Entonces, aquí no venía alguien a decir, usted, tú, la cuestión no funciona. Así de simple. Entonces, por eso les digo, yo me trato de salir un poco del aspecto político, pero no se puede, porque todo esto es una historia construida por distintos eslabones de la cadena. Pero sí quiero darles el énfasis que, por ejemplo, todos estos modelos que explican las razones del por qué, cuando uno los lleva a la evidencia empírica y trata de entender qué pasó en un proceso y en un periodo y por qué hoy día estamos donde estamos, porque hoy día somos los vecinos más envidiados de la zona, porque vivimos
30 años, en el fondo de una situación más restringida en el ámbito político, pero que nos permitió ordenarnos con mucho dolor, no a costo cero, nos permitió ordenarnos macroeconómicamente. Y ese orden macro, después cuando se acompañó del orden político, nos abrió las puertas del mundo. Si no hubiésemos tenido ese orden de los procesos de la historia, hoy día no seríamos el vecino más envidiado del sector. Entonces nunca se olviden de eso, que esto todo es una historia que construye en base a los distintos elementos que aparecen en el camino. Déjenme, ya, tómense